Yo vengo con iPad y un teléfono. Está todo cuarteado y tengo la funda del iPad destrozada. Espero que eso compense. También he de decir que es que me dedico a estudiar un poco la materialidad de estos cacharros, ¿no? Bueno, gracias infinitas a Ana y Julia por esta presentación que nos empieza a situar. Gracias también a Jaime por la llamada de hace unos meses de «está pasando esto, ¿te animas?». Porque bueno, es muy bonito, es una de las primeras cosas que hago con gente, porque yo he estado muy encerrada, porque bueno, pues, los cuidados y ciertas situaciones nos llevan a protecciones y a encierros extra. Gracias también, por supuesto, a las 3 fundaciones que organizan esto, gracias a Sonsoles. Bueno, es un gusto poder estar aquí a hablar de esto, ¿no? De un punto cualquiera situado hacia el medio. Creo que además, no sé si yo como arquitecta puedo ayudar a aclarar eso, porque también es verdad que yo soy una arquitecta un poco peculiar, aunque es cierto que puedo reconocer la magia de un lugar como este del gran maestro Higueras, pero que yo siempre me he encontrado mucho más a gusto con una arquitectura que está pensando desde esa duda, ¿no? Desde más o menos por aquí, ¿no? Mucho más que ¿cuánto es el metro? A nosotros en la Escuela de Arquitectura nos decían en el primer curso, en el primer momento, medid vuestra habitación. Y tenéis que dominar perfectamente las medidas de vuestro cuerpo para saber cuánto mide vuestro palmo y que podáis ir midiendo por ahí. Ojo, yo no quiero saber que mi palmo son 20 centímetros, quiero saber que es un palmo, ¿no? Me da más confianza. Y no encontré un sentido a todo aquello hasta que me encontré con un profesor maravilloso que era Darío Gazapo, que explicaba la arquitectura como si fuera de Barrio Sésamo, ¿no? Todos hemos visto a Coco cuando subía y decía estoy arriba, bajaba, estoy abajo, ¿no? Y a mí eso me parecía que la mejor definición de la arquitectura y como mejor se podía explicar, es decir, es entender la posición del cuerpo respecto a otras cosas. Y también entendiendo que el cuerpo no es solamente el cuerpo humano y mi cuerpo, sino los muchos cuerpos y que incluso la materialidad de todas estas vigas, de estas estructuras, de este hormigón tan maravilloso de este edificio, tiene una corporalidad, ¿no? Esa presencia que se comentaba anteriormente. Entonces, era entender un juego desde todo eso. Entonces, bueno, intentaré hablar algo de esa idea de arquitectura cuando acabe, pero primero voy a volver a este punto, porque cuando Jaime me llama hace unos meses, pues me cuenta la idea del congreso y me dice, ¿me puedes dar un título? Y yo, Dios mío, en ese momento estaba en otro punto situado hacia el medio de otro sitio y entonces se me ocurrió pensar en esta frase que era la que yo utilizaba en la Escuela Sur cuando daba unas clases que se llamaban el taller de mapas, del que voy a intentar contaros un poco la experiencia que hicimos por si ese compartirlo puede servir de algo. Yo siempre me gusta mucho saber la experiencia de otros porque de pronto me ayuda a pensar y a imaginarme a través de ella, ¿no? Precisamente porque está incorporada. Entonces, esta frase venía, yo era con la que empezaba el curso, con la que empezábamos para lanzarnos, y venía de una frase de los diarios de Kafka, ¿no? Que decía que las cosas que se me ocurren no se me presentan por su raíz, sino por un punto cualquiera situado hacia el medio. Entonces, a mí aquello me encantaba y me resultaba muy útil porque en SUR, que era un máster de artes, y mi taller consistía en ayudar a los alumnos a empezar una investigación y a empezar un camino. Entonces, había un momento crítico en el que decía, ¿y por dónde empiezo?, ¿no? Entonces, ese pavor del origen, ese pavor del primer momento que bloqueaba a mucha gente y que sigue bloqueando, ¿no? Es decir, pero tendré que empezar encontrar el punto inicial, tendré que encontrar la figura primera. Y esto nos llevaba a, bueno, pues a esas figuras del materialismo aleatorio del Tusser, ¿no? Que decía, bueno, si lo más importante es decir llueve, estoy pensando además la imagen que enseñaba Rafa esta mañana de la lluvia, y en ese llover sencillamente hay ciertas desviaciones que generan mundos, ¿no? Entonces, quizás sea más interesante empezar por ese hacia el medio, ¿no? Es decir, sencillamente coge un camino, coge un
un encuentro, coge un cuerpo, coge una palabra, coge lo que sea y a partir de ahí empieza a tirar del hilo, ¿no? Empieza a deshacer esa maraña, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, esto formaba parte de un taller que llamábamos de mapas, en el que yo, pues, a través de muchos ejemplos en los que esos mapas han ido tomando forma, no solo en el mundo del arte, sino en mundos de investigación, pero también en la vida práctica de mucha gente, como esos instrumentos de orientación ayudaban a encontrar el camino. Este taller, como decía, estaba dentro de una escuela, que era Sur, que os traigo esto no por hacer publicidad, sino porque precisamente fue un momento en el que ya los mapas empezaban a ocupar hasta cómo contábamos la escuela, ¿no? Sur es un proyecto muy especial porque tenía precisamente la voluntad de mezclar muchos lenguajes con la idea, una idea maravillosa que tuvo Juan Barja hace ya muchos años, de pensar más allá ese concepto de la Bauhaus, ¿no? Bueno, el diálogo entre las artes puede generar cosas muy bonitas. Y yo me acuerdo cuando lo contábamos, pensábamos en esa idea de lenguaje, ¿no? Que cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos pues, un idioma nuevo, yo de pronto, bueno, pues aprendo el inglés, o aprendo el francés, el alemán, o ya como Valerio y empiezo a hablar en latín. Lo que hago es ampliar las estructuras o las formas en las que puedo pensar, en las que mi pensamiento puede circular, porque es cierto que cuando yo piense en otro idioma no voy a pensar igual que en el mío, porque sus estructuras son distintas, me va a permitir cosas distintas. Entonces, de pronto, no es sencillamente sustituir un idioma por otro, ¿no? En esta voluntad globalizadora, sino decir, no, es que tengo un repertorio mucho mayor. Y esa era un poco la idea, ¿no? Decir, bueno, es que ¿qué pasa si incorporo el lenguaje de la performance, incorporo el lenguaje del cine, incorporo el lenguaje de la literatura, de la música? Empezaban a pasar muchas más cosas, pero también es verdad que se hacía mucho más maraña, ¿no? Entonces, este taller de mapas, con lo que intentábamos, era dar una herramienta para poder navegar en esa complejidad cambiante. Pero además, con cada ejercicio nuevo, con cada experiencia, pues iban surgiendo nuevos campos, nuevos retos, y por lo tanto el territorio iba cambiando, ¿no? Entonces, pues, esa era la función del taller y consistía en que los alumnos hiciesen ese intento de decir, bueno, voy a generar un mapa de mis preocupaciones, de mi mundo, y voy a empezar a navegar con él en todo este camino que estoy realizando. Entonces, empezábamos, voy a hacer como un recorrido por algunos de estos mapas. Había uno que era, bueno, pues que es un clásico que seguro que además muchos conocéis, que es un mapa que utiliza Lewis Carroll, que inventa Lewis Carroll, en un relato suyo que se llama La caza del Snark, en el que hay una tripulación que van pues, en un barco buscando a esa figura, ese monstruo que es el Snark. Y hay un momento en el que los marineros bueno, pues sacan este mapa y dicen, bravo por nuestro capitán que nos ha ofrecido por fin un mapa que todos podemos entender, ¿no? Entonces, es un mapa realmente maravilloso porque pues bueno, es directo, ¿no? Estamos realmente ante un mapa perfecto del océano, ¿no? Entonces, bueno, Carroll tenía tiene otros tantos ejemplos en los que veía como el mapa no solamente es un instrumento de orientación, sino que nos puede desorientar y que la desorientación muchas veces es necesaria para poder orientarnos, ¿no? Entonces, nosotros siempre hablábamos en clase de que los mapas son instrumentos de desorientación, con ese des metido entre paréntesis. Bueno, tenemos ahí una influencia deleuziana que nos lleva a hacer esas cosas con los paréntesis a menudo. Esa desorientación es imprescindible que rompamos ciertos órdenes o que pongamos en cuestión ciertos órdenes, como puedan ser los parámetros clásicos de cómo se construye un mapa, para que podamos entender un orden en unas capas distintas, ¿no? En esos otros mundos que se suelen escapar a las representaciones existentes, a las formas de trabajar existentes, ¿no?
Entonces, decir, bueno, pues siempre estamos como en esa especie de movimiento pendular de nos orientamos un poco, pero cuando nos estamos orientando debemos también empezar a romper ese orden al que nos empezamos a acostumbrar o ese orden con el que nos encontramos para poder generar nuevas orientaciones. Entonces, bueno, ahí Carroll nos ayudó mucho. Luego traigo este también, que podemos decir, bueno, pues este mapa lo hizo Matthew Maury, que era un norteamericano, y era las corrientes en los distintos puntos del océano. Es un cartógrafo muy conocido también por haber hecho mapas sobre la presencia de las ballenas en los océanos. Entonces, a mí me servía, y nos servía a nosotros en clase, para entender una cuestión muy importante, que además esta mañana, no me acuerdo del nombre, lo siento, una de las personas del equipo de orientación de IDEO que decía tenemos confianzas, pero no tenemos las evidencias. Para nosotros me ha parecido muy bonito porque a nosotros nos pasaba lo mismo, trabajábamos en base a una intuición, hay algo en un determinado tema, hay algo en una determinada pregunta que me inquieta, es decir, que no me deja quieta, que me pone en una situación de vibración y necesito seguirlo, ¿no?, para encontrar esas evidencias. Entonces nosotros empezábamos con esta invitación a decir, pues vivamos un poco como el capitán Ahab, ¿no?, movidos por una cierta obsesión, movidos por esa afinidad y veamos dónde nos lleva. Entonces, estos mapas precisamente de Maury aparecen mencionados en la novela de Melville de Moby Dick, ¿no? Decía, ¿cómo podía ser capaz de encontrar el capitán Ahab a esa ballena? Porque generaba una relación íntima y estrecha con ella, una cierta obsesión o una preocupación que yo era la que les decía a los alumnos, vamos a encontrarla porque esa va a ser como un poco nuestra brújula, ¿no? Entonces, os traía aquí una forma en la que trabajábamos con esos mapas, porque al final un mapa lo que te sirve también es para ir generando otros mapas, porque de pronto nos llevaba a Melville, obviamente con este texto maravilloso, nos llevaba a esa versión ilustrada enorme de Gabriel Pacheco, pero también nos llevaba a las piezas de seguimiento de Vito Acconci o de Sophie Cole, en los que decíamos, bueno, es que hay una potencia en el seguir de forma intencionada, también dejarse llevar por ese seguimiento, ¿no?, en el que dejas de pensar, de simplemente tengo que seguir ese objetivo, tengo que seguir esta pregunta que estoy haciendo y voy a ir viendo por dónde me lleva. Estaba también en la película Following de Christopher Nolan, ¿no?, que fue una de, pues no sé si de hecho es su primer mediometraje, donde también un escritor al que está falto de inspiración, no sabe por dónde empezar su libro, lo que hace es empezar a seguir por la calle a la gente. Entonces, de pronto íbamos generando también un mapa del mapa, ¿no?, un mapa de las preocupaciones, porque también queríamos mezclar todos esos lenguajes, donde veíamos que el punto de vista de la literatura, el punto de vista de la ilustración, el punto de vista del cine, el punto de vista del arte, nos iba trayendo esos distintos frentes para entender la idea de decir, cómo sigo esa intuición, esa inquietud, ¿no?, cómo empiezo a seguirla para ver esas evidencias que ya llegarán, ¿no? Pues, como os decía, ese mapa que se iba montando. Sí. Otro mapa que se ha ido popularizando en los últimos años, entonces a lo mejor lo habéis visto, este es de Harold Fisk y es un mapa de los distintos caminos que hacía el río Mississippi. Es un mapa ya de 1945, por ahí. Entonces, genera esta maravillosa imagen de variación, ¿no? Este mapa nos servía para entender que cualquier mapa tiene que estar siempre en movimiento, que no puede haber sencillamente una foto de «Hala, yo he hecho esto, he estado aquí», o esto es mi preocupación actual y ya está, ¿no? Porque esa actualidad precisamente tenemos que cargarla de inactualidad y tenemos que ver cómo, al igual que decía Valerio con el esto y esto ya no es lo mismo, esos cambios infinitesimales
tenemos que contar con ellos y tenemos que vivir con ellos y disfrutar también con ellos, ¿no? Entonces, bueno, el mapa del Mississippi nos mostraba que ese campo en el que nos adentrábamos, en el que investigábamos, siempre iba a estar cambiando, iba a estar evolucionando. Y, por lo tanto, teníamos que aprender a leer también en él ciertos signos. Hay un texto maravilloso de Mark Twain sobre... Bueno, Mark Twain, obviamente, toda su literatura está de una forma u otra marcada por el Mississippi, pero tiene un texto en el que habla de cómo su etapa como piloto de barco en el Mississippi. Y entonces cuenta cómo la superficie del agua se convertía en un mapa para él, para saber exactamente por dónde tenía que ir. Pero dice, la superficie del agua, que parecía perfectamente lisa y maravillosa y que estaba perfecta para la mirada del visitante ocasional, de pronto yo tenía que saber leer que en un pequeño torbellino de agua podía significar que allá abajo había una piedra que iba a imposibilitar mi camino, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos esa necesidad de, en ese territorio cambiante, ir leyendo esos pequeños signos, esas variaciones aparentemente insignificantes, pero, como también se ha dicho hoy durante el día, esas insignificancias a las que hay que dar significado y sentido, ¿no? Teníamos también, porque hablábamos no solamente de mapas, sino entendíamos que había otros muchos instrumentos de desorientación, ¿no? Que podían tomar muchas formas, desde los mapas de las cartas de palos o de varillas de las Islas Marshall, ¿no? Que servían para navegar corrientes a los habitantes de estas islas. Entonces era una forma de entender las distintas corrientes y las posiciones de las islas de una forma táctil, ¿no? Lo ibas aprendiendo tocando esos mapas y luego ya tú te lanzabas al océano y tu cuerpo había guardado dentro esa presencia. A los quipusincas, que era una forma de contabilidad también en base a nudos, en base a colores, en base a añadidos, que tenía esa capacidad táctil, o los mismos los metros de Marcel Duchamp. Es decir, vamos a poner en cuestión, como bien planteaban antes Ana y Julia, que un metro pues a lo mejor no es un metro, ¿no? Que un metro, esa pieza es coger un hilo de un metro, tirarla e ir viendo qué formas quedan, y todo eso en el fondo son metros, ¿no? Entonces, bueno, nos servían también para ir viendo esa desorientación. Hablamos también de Avi Warburg y de la idea del archivo, porque en el fondo todos trabajamos construyendo repertorios, ¿no? Tenemos referencias, tenemos esas frases que nos han interesado, esos libros que nos acompañan, esas imágenes que forman parte pues bueno, de toda nuestra memoria, de todo ese camino que nos va definiendo. Entonces, digamos, es necesario saber trabajar con ese archivo y entender que cada elemento en él tiene una capacidad poética, tiene una capacidad de rimar entre ellas, ¿no? Decía Paul Auster en una de sus novelas que en la vida las cosas también pueden rimar, que no solamente las palabras riman, sino que los hechos o ciertos elementos pueden rimar. Entonces, trabajar con el archivo nos servía para pensar eso, empezar a ver todo ese material que formaba parte de nuestras referencias, que siempre llevamos con nosotros. Es decir, bueno, pues voy a empezar a trabajar con él de otra manera, no solamente como acumulación, sino como repertorio. Parece siempre muy interesante la figura del trovador medieval, ¿no? Es esa persona que va generando un repertorio en su movimiento por territorios cambiantes, o sea, que tiene esa condición no estable, nómada, escuchando siempre, y que con ese repertorio además va generando una lengua común. Los trovadores estaban en el corazón de la creación de las lenguas comunes más allá del latín. Esa última imagen me parece muy bonita, es la caja con la que Sebald construye su libro Austerlitz. Entonces,
empiezas como una novela, pero como cualquier ejercicio de expresión vital, tienen siempre esa relación con un archivo que puede ser explícito y puede estar materializado o puede estar en una forma más inmaterial en nuestro imaginario. Pero a nosotros nos parecía importante el sacarlo, el darle una forma material para poder trabajar con ello y sobre todo poder trabajar con ello y con otros, ¿no? Luego estaba también estas máquinas de aprendizaje de George Maciunas. Utilizar los mapas me parece uno de los mejores documentos de apuntes que ha habido nunca, ¿no? Es decir, ese esfuerzo en organizar en esa materialidad del papel, de los encuentros, de las simultaneidades, cuando uno ha terminado eso, lo que está dentro forma parte ya de uno, ¿no? Es como esos mapas de las Islas Marshall, donde el hecho de ir aprendiéndotelo con las manos, aquí también te lo has ido aprendiendo con las manos, las distintas simultaneidades históricas de en este caso, de historias del arte y demás, y de movimientos artísticos, van entrando en el cuerpo, como digo, se van incorporando. Otro papel que tenían los mapas, que tienen los mapas, y que creo que es una cosa fundamental, es que no solamente nos dejan en un campo de análisis, de voy a entender dónde estoy, yo voy a entender algo que ha ocurrido, sino que tienen siempre una capacidad emergente, tienen una capacidad de producir, ¿no? Entonces, esto es el mapa que hace Georges Perec para escribir su novela La vida e instrucciones de uso. Entonces, si conocéis esa novela, es la historia de un bloque de pisos en París. Entonces, estas son las distintas plantas, los distintos apartamentos y dentro los distintos personajes. Y él los estructura así y a través de ese movimiento de ajedrez, del movimiento del caballo, para poder recorrer absolutamente toda la cuadrícula, construye su novela, ¿no? Entonces, bueno, él, para construir esa novela, que además es un ejercicio casi de oda a la materialidad del mundo que nos rodea, tenía también unas listas de los objetos y las cosas que quería que apareciesen en cada uno de los capítulos. Entonces, todos esos documentos, todos esos mapas, le servían para construir ese edificio, para construir esa estructura, ¿no? Entonces, empezamos a intuir ya una idea de construcción que no está únicamente ligada a un edificio con sus ladrillos o sus muros de hormigón, sino sencillamente a una idea de estructura o de organización, disposición entre unas partes, ¿no? En este sentido de la invención, Robert Louis Stevenson también, para escribir La isla del tesoro, hay una historia preciosa de cómo empieza. Sabéis que la isla del tesoro empieza, de hecho, en la primera página con un mapa de la isla del tesoro y con una X donde se supone que está el tesoro y que sabemos que ahí no va a estar el tesoro, ¿no? Que también nos habla de la fiabilidad de los mapas. Ese mapa lo dibujó en una tarde de lluvia con su hijastro. Estaban aburridos y dijeron, vamos a crear el mapa de esta isla de piratas para divertirnos una tarde. Y de pronto de ahí surge todo ese mundo, surgen todos los personajes. Entonces, esa capacidad generadora del mapa como creadora de posibles, ¿no? Y bueno, llego a este último mapa, o 4 mapas, que es del artista suizo Thomas Hirschhorn. Este de la derecha no se lee, pero ahí pone el mapa de la amistad entre el arte y la filosofía. Este documento, yo vuelvo a él constantemente porque me parece que nos habla de una necesidad de entender el desde dónde hablamos, ¿no? El desde dónde se construyen esos mapas y desde dónde construimos también una investigación o desde dónde construimos un trabajo de expresión, una escritura, cualquier cosa, o sencillamente desde dónde hablamos en nuestro día a día, ¿no? Esa posición que también esta mañana se comentaba, esa necesidad de estar en el mundo, ¿no? Me parece que no puede ser más necesario recordarlo, ¿no? La necesidad de un posicionamiento y de un saber desde dónde se habla para que esos ejercicios de orientación y desorientación
no sean meros juegos que lo que acaban es disolviéndonos y llevándonos a puerto perdido, ¿no? Hirschhorn, con estos mapas que hace en grandes paredes y que muchos de ellos además son ejercicios colectivos, lo que busca es entender ese desde dónde habla uno, pero sobre todo desde dónde habla uno con otros, ¿no? Entonces, este mismo de la amistad entre el arte y la filosofía lo hace con un amigo suyo, filósofo, y entonces van construyendo, diciendo, estos son los elementos que para nosotros son esenciales para abordar de forma crítica la realidad, o sea, para no dar por sentado lo que se nos dice y para construir nuestra propia posición y hacia dónde queremos ir, ¿no? Desde dónde hablo y para qué hablo. Entonces, bueno, pues establecen las palabras clave de esa relación para ellos, que acompañan de otras muchas palabras. ¿Por qué me parece un mapa maravilloso? Porque permite generar un mapa semántico, ¿no? Un mapa de todas esas palabras que muchas veces podemos entender, decir, no, yo sé desde dónde hablo, pero de pronto en ese ejercicio de escribirlo, de ponerlo, estoy sacándolo de mí, o sea, estoy dando esas palabras hacia un exterior y estoy, por lo tanto, construyendo ese exterior como una zona común en la que poder encontrarme con otros, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido un ejercicio maravilloso, porque es darnos herramientas para poder decir dónde estamos y dónde queremos estar y hacer ese ejercicio de decir eso para generar un ámbito común en el que poder estar, ¿no? Entonces, pues era este mapa, solíamos volver a él porque era un ejercicio resumen o que nos inspiraba a saber dónde estábamos también en nuestro propio trabajo, ¿no? Porque, como digo, creo que hay muchas veces que esa interiorización de ciertos temas, decir, no, yo sé por dónde quiero ir y sé lo que pienso de esto y sé lo que pienso de aquello, pero de pronto todo en esa maraña de pensamiento y sobre todo en esa maraña de pensamiento acelerada hoy en día, ¿no? Hemos oído hoy en numerosas ocasiones el problema de esa aceleración. Les decía en ¿Qué es la filosofía? Que no hay nada más terrible que sentir un pensamiento que se ha escapado, ¿no? Entonces, de pronto el volcarlo, Hirschhorn lo hacía sobre una pared y lo sigue haciendo. El último de ahí arriba es de Simone Weil y es de hace 2 años y vamos, ahora sigue haciendo mapas de estos. Nosotros lo hacíamos sobre una mesa, ¿no? Siguiendo las palabras de otra gran referencia en estos temas de los archivos, los mapas y las imágenes, que es George Didi Uberman, que hace unos años en la exposición maravillosa que hizo en el Reina Sofía sobre el Atlas, él explicaba cómo hay que volcar las cosas sobre la mesa para reorganizar el mundo, ¿no? O sea, trocear el mundo en sus distintos fragmentos y ahí, una vez puesto sobre la mesa, lo podemos pensar, ¿no? Podemos empezar a ver esas rimas de las que hablaba Oster. Entonces, nosotros trabajábamos mucho con las mesas y eran situaciones muy útiles. Si hubiéramos tenido un piano, también hubiera tenido su punto. En las mesas hacíamos ejercicios, aquí traigo un par de vídeos, no tienen una calidad enorme, pero buscaban simplemente dar testimonio de estos ejercicios en los que también subrayábamos la importancia, como decía antes, de generar un ámbito común con aquellas investigaciones que hacemos. O sea, que yo no hago un mapa para saber dónde estoy yo y quedarme ahí, sino yo hago un mapa y lo que entiendo es que todo esto es un campo de flecos que me conectan con otros, ¿no? Entonces, lo que hacíamos también en estos ejercicios de mapas colectivos, en los que cada uno se le invitaba a que trajese su archivo o trajese fragmentos de su archivo, ¿no? Y entonces, en ese traer su archivo, íbamos viendo cómo rimaban unas cosas con otras y era una forma de construir una experiencia compartida y, sobre todo, de construir un camino compartido que iba a durar 2 años, ¿no? Porque esto ocurría al principio y decíamos, bueno, vais a estar trabajando juntos
durante 2 años vais a estar compartiendo camino, vais a estar compartiendo preguntas, entonces vamos a entender nuestros archivos y vamos a ir viendo cómo riman unos con otros. Y vamos a ir viendo también cómo riman con esas otras cosas que estáis aprendiendo, ¿no? En estos ejercicios yo traía cosas que sabía que estaban pasando en otros talleres, que estaban pasando en danza, o que estaban pasando en cine, o que estaban pasando en las clases de teoría que daba Valerio. Y entonces empezábamos a generar ese camino compartido gracias a poder ponerlo en esa mesa, ¿no? Esto fue otro momento con otro grupo. Entonces, bueno, el mapa tenía una capacidad de exteriorizar y de, aquí tenemos un momento, caída de cámara, comunalizar todas esas preguntas y entender que en ese camino compartido había muchas más posibilidades para generar posibles, ¿no? Como decía antes. Entonces, bueno, yo... esto era uno de esos resultados en el que distintos objetos y conceptos que cada uno traía se iban relacionando con otros, que íbamos, pues bueno, sencillamente entendiendo que formaban parte de una constelación compartida, de una experiencia compartida sobre la que íbamos a poder construir. Entonces, este mapa también estábamos justo mientras estaban ocurriendo esos talleres, estábamos preparando con un alumno de SUR, que era Óscar Vincentelli, con Elisa Celda, con Rafa Celda, con David Sánchez Usanos y con Juan Barja, esta exposición sobre las revoluciones. Y entonces estábamos hablando de cómo esas paredes o esas mesas lo que generaban era esa experiencia también de lectura compartida, ¿no? de atención cuerpo a cuerpo. Esa imagen de ahí arriba es de los muros de la democracia de China en los últimos 70, donde precisamente vemos claro lo que supone es estar leyendo hombro con hombro, ¿no? Donde, aunque sea un desconocido el que tienes al lado, simplemente esa proximidad puede generar otras cosas. Y lo pusimos en práctica en esta exposición, ¿no? Que estuvo abajo, tuvo lugar en Granollers, primero fue en el Círculo de Bellas Artes, y donde vimos que la capacidad que tenía todo ese archivo volcado, todas esas preguntas que estaban en esas paredes, de generar también espacios de discusión internas, ¿no? Todos esos son alumnos de SUR, además... Fue en el 8 de marzo de hace, pues ya no sé si 3 o 4 años, porque el COVID ha hecho que perdamos ciertas referencias, pero donde se juntaron distintas generaciones y podíamos hablar en base a lo que estaba ocurriendo, pero también porque aquello había dado lugar, ¿no? Precisamente el volcar algo hacia afuera, el dar un marco de expresión a las superficies o a los espacios en los que habitamos, ya sea en la mesa, ya sea en la pared, ya sea donde sea, generaba ese espacio de posibilidad a la conversación, al diálogo y al intercambio, ¿no? Entonces, pueden ser momentos fugaces, pero creo que son momentos fugaces que, mientras nos subrayen esa condición común, serán valiosos, ¿no? Lo estamos viendo y creo que lo vamos a ver mucho más, la importancia de esos comunes. Y para hacer ya un puente a ese otro punto hacia el medio de otro sitio donde querría acabar, utilizo este fragmento, que es de esas paredes de la exposición del Gran Río, que era una zona en la que, pues bueno, no sé si veis que hay muchas imágenes de gases lacrimógenos, de humaredas, de imágenes borrosas, ¿no? Entonces, esa imagen borrosa me parece muy significativa. En aquel momento hablábamos, bueno, y lo traíamos a colación a partir de una frase de Tikkun, del colectivo Tikkun, que decía: nunca como en medio de una nube de gas lacrimógeno, luchando junto a mis compañeros, he sentido el auténtico significado de la palabra solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, ahí emergía, y por ahí quiero ir, la idea de una imagen borrosa, ¿no? Hemos oído hablar de esa idea de la medida, que nos puede, de una imagen de alta resolución.
aquí nosotros utilizábamos la idea de una imagen pobre, que es de lo que habla Ito Steyerl. Ito Steyerl llama a la imagen pobre esa imagen pixelada, esa imagen que a fuerza de pasarla 20 veces por WhatsApp ha perdido esa condición perfecta de imagen que se pone en una gran pancarta en la Puerta del Sol, pero que ha tenido una vida, ¿no? Ha sido usada. Y esa imagen pobre nos lleva también a esa imagen borrosa que, como dice Bernd Huppauf, la imagen borrosa tiene una belleza especial porque nos exige implicarnos, nos exige que la atendamos con una mirada activa, ¿no? Frente a ese ideal de las series tipo CSI, en los que de pronto tienes una imagen borrosa, le pasan un algoritmo y sale ya el sospechoso perfectamente delimitado con las marcas de nacimiento, los lunares y todo, ¿no? Pues frente a esa imagen de alta resolución, que es una imagen de la medida extrema, de la cuantificación, del querer capturarlo todo, pues aparece la idea de una imagen borrosa, que lo que hace es exigirnos implicarnos, porque tenemos que completarla, tenemos que aportar un contenido de imaginación propia esa, tenemos que componernos poéticamente con esa imagen borrosa, ¿no? Entonces, a mí me llevaba a pensar también en la definición que da Spinoza sobre la imagen. Y da una definición muy, muy bonita, porque Spinoza, todos los que me conocen saben que para mí es casi una obsesión, porque es entender que no hay diferencia de caminos, sino que todos los caminos están implicados, ¿no? Spinoza, para construir una política, necesita generar una ética. Para construir una ética necesita construir una física, porque necesita saber cómo funcionan los cuerpos para poder pensar luego la ética y para poder pensar luego la política, ¿no? Entonces, ese camino entrelazado genera momentos de enorme belleza. Pero bueno, vuelvo, que Spinoza me pierde. La definición que da de la imagen dice, es una afección del cuerpo que no nos representa la forma y figura exacta de algo que pueda estar o no presente, sino que sencillamente lo hace presente a través de ese afectar al cuerpo. Entonces, a mí pues no sé si como arquitecta o por otras razones, pero en arquitectura siempre hay una voluntad de definir la forma, ¿no? De decir, bueno, yo tengo que dar unos planos de ejecución donde esté claro dónde va cada cosa y donde esté todo muy bien medido. Pero claro, yo empiezo a pensar, bueno, pero es que esa arquitectura de Barrio Sésamo, y lo digo, porque puede parecer que digo arquitectura de Barrio Sésamo y parece que lo estoy diciendo despectivo. Para mí Barrio Sésamo y Jim Henson están a la altura de grandes genios de la historia. Entonces, esa arquitectura de Barrio Sésamo no entra en esa imagen perfecta de alta resolución que requiere la arquitectura habitualmente, pero para mí es arquitectura. Hay una construcción del espacio, una comprensión de las proximidades, de las distancias, de esos más o menos hacia ahí, que son mucho más importantes en la construcción de formas comunes de habitar el espacio, muchas veces, que sencillamente el decir, aquí va esta forma, ¿no? Entonces, de pronto digo, pues a lo mejor esta idea de imagen afectiva de Spinoza nos lleva a otro sitio, porque de pronto es una imagen que toca el cuerpo, pero no necesariamente a través de darte una imagen retiniana, ¿no? Por utilizar el término de Duchamp, una imagen visual perfecta o incluso una imagen de alta resolución, ¿no? Es una imagen que te toca de otras maneras distintas, ¿no? Entonces, en ese camino me encuentro con un libro precioso que bueno, no puedo más que recomendar, que no es precisamente de la persona que aparece ahí citada, pero va a ser de la persona que aparece en la siguiente diapo, que es de David Lapoussade, es un filósofo francés, y es un libro que se llama Las existencias menores, y es un libro también menor, es como una especie de pequeña reflexión, de esas pequeñas reflexiones que tienen capacidad de cambiar un mundo, ¿no? Entonces, en ese libro, David Lapoussade hace una reflexión sobre el concepto de los virtuales, que puede parecernos ahora mismo muy complejo, pero bueno, vamos a intentar centrarlo. Lapoussade está haciendo un estudio de este otro filósofo francés, que es Étienne Souriau, que es un filósofo de mitad de siglo, bastante desconocido, pero con
también con momentos de lucidez extrema en sus trabajos. Entonces, Surió había hecho una clasificación de modos de existencia. O sea, hay cosas que existen, pero que no existen tan plenamente como ese piano que tengo ahí enfrente, ¿no? Hay cosas que existen como esbozos, ¿no? como bosquejos o comienzos de futuras realidades, ¿no? Es como una semilla que está indicando por dónde va a ir, y puedo en cierta forma verlo. Esos son los virtuales, esos esbozos que todavía no se han convertido en actual, pero que ya son reales, ya tienen existencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es un collage de definiciones que da Surió de estas figuras, ¿no? Esos bosquejos o comienzos, indicaciones interrumpidas que dibujan en torno a una realidad ínfima y cambiante todo un juego caleidoscópico, ¿no? Y Lapoussade lo explica de forma maravillosa a partir de una anécdota que cuenta Henry James, el escritor, autor de La Copa Dorada y otros tantos libros, en el que cuenta la anécdota de cómo en una cena se encuentra rodeado de personas y, bueno, pues nos podemos imaginar una cena decimonónica londinense y distintas voces que se van cruzando, y él de pronto dice, en la relación, en la conversación entre una madre y una hija, vio el esbozo de toda una historia, ve el esbozo de una novela, ¿no? Entonces, es una sensación que la hemos visto muchas veces, y no solamente con una novela y teniendo que ser Henry James, sino que nos pasa a decir, bueno, es que ahí he visto el potencial. Esta mañana, cuando ese maravilloso equipo de orientación del IDEO contaba el papel de los espacios, decía, buscar esas oportunidades, ¿no? El espacio no lo debemos buscar solamente por la forma, sino por todo lo que ésta posibilita, ¿no? Por las oportunidades que ofrece. Entonces, que es algo que normalmente la arquitectura no trabaja, porque esas oportunidades o esos esbozos, claro, ¿cómo se dibujan? ¿Cómo los plasmamos en un plano o en un mapa? Pues no, requieren otro tipo de imágenes, ¿no? Requieren que empecemos a pensar con imágenes que donde se inscriben es en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, Lapoussade, a raíz de esos esbozos de realidad que van surgiendo, de esas oportunidades, dice, están esperando el arte que pueda hacerlos existir más y de otro modo, ¿no? O sea, están buscando un arte de la intensificación, que para mí, de nuevo, quizá como arquitecta, pero creo que no solamente como arquitecta, hay algo que siempre me ha frustrado. Hoy hemos dicho muchas palabras que nos generan cierta fricción, ¿no? No puedo más que compartir la que genera el valor de innovación, pero hay otra que a mí también me genera inquietud, que es la de proyecto, ¿no? Y en arquitectura se utiliza mucho. Entonces, yo recuerdo hablar con Javier Seguí, un maravilloso profesor y maestro de la Escuela de Arquitectura, que desgraciadamente además nos ha abandonado este año, que decía, es que el proyecto, entonces, ¿qué es? Es un proyectil, estamos hablando de un lenguaje bélico. O sea, yo cojo, hago mis preciosos planos de algo, lo lanzo al futuro y ya como caiga, ¿no? Entonces, frente a eso, una idea de construir desde la intensificación de esas oportunidades, de esos espacios, que es lo que nos están ofreciendo, ¿no? Saber hacer esa otra lectura arquitectónica del espacio. Y yo sé que es extraño, porque ya digo, yo sé que normalmente cuando se habla de arquitectura estamos hablando de edificios. Y yo jamás dejaré de hablar de edificios porque hay maravillas como estas, porque yo misma me licencié haciendo una escuela infantil y leyendo textos de Reggio Emilia, de María Montessori y 20.000 cosas para poder hacerla. Pero creo que también es importante que demos cabida a otras arquitecturas, ¿no? Otras arquitecturas que nos hablen de esas organizaciones del espacio, de esas oportunidades que ofrecen los lugares, sus materias, sus disposiciones y sus encuentros, ¿no? Entonces, en esa relación con la imagen afectiva, con esa imagen que no entra necesariamente por la vía visual, sino que nos toca de forma sinestética, pues bueno, tenemos el cuadro clásico de Millet, ¿no? Con esa mano maravillosa que está tocando el césped de la niña ciega,
pero también tenemos este estudio, que a mí me parece uno de los... es una imagen a la que vuelvo constantemente, ¿no? Comparto la idea que comentaba Jaime de poco y mucho, ¿no? Pues esta imagen para mí es como un tratado de arquitectura, porque de pronto es como un juego de las tinieblas, ¿no? En inglés es el Blindsbuff, que nosotros, vamos, yo al menos de pequeña jugaba a las tinieblas, ¿no? Dejamos una habitación a oscuras y ahí hay que ir orientándose, palpando, te das trastazos, pero eso es también lo divertido, hay muchas carcajadas, empiezas a escuchar cosas distintas, entonces emergen otros sentidos en la capacidad de orientarse en el espacio, ¿no? Y al final el que mejor mapa corporal, o sea, el que mejores imágenes táctiles tenga en el cuerpo, mejor se le va a dar ese movimiento, ¿no? Entonces ahí estamos hablando ya de otra idea de la arquitectura, ¿no? Que está más en, bueno, cómo intensificamos esos saberes y ese saber leer lo que está presente, pero solamente como esbozo, ¿no? Y termino ya pues, haciendo una reflexión de lo que nos demandan esos virtuales, esas existencias menores. Me parece un término 1000 veces más bonito, porque es verdad que los virtuales, que tienen una larga trayectoria en el campo de la filosofía y que además hoy en día lleva añadido todo el componente de digitalización, si hablamos de esas existencias menores que están buscando el arte que las intensifique, y creo que es importante además pensar que ese arte no es necesariamente arte como lo que solemos llamar arte, o sea, aquello que acaba en arco o en un teatro o lo que sea, sino que es un saber hacer, pues requiere una forma de atención, ¿no? Entonces, yo llevo 5 meses atrapada en este libro. Desgraciadamente todavía no traducido. Ali Smith es una escritora escocesa. Es una escritora escocesa muy poco traducida en España, pero que recientemente se ha traducido su Cuarteto Estacional, que son 4 novelas que escribe a raíz del Brexit. Entonces, las escribe en 3 meses cada una, ¿no? El otoño, invierno, primavera, verano. Y que me da la esperanza de que por fin se traduzca esta obra absoluta, obra maestra absoluta. Este libro, ¿Cómo ser ambos? O ambas. Es una novela que tiene 2 partes, pero las 2 partes son la primera parte. Y dependiendo de qué copia te haya tocado, y además este es uno de esos libros que es cierto que en el libro electrónico pierde mucho, porque dependiendo de qué copia te haya tocado, una estará antes, otra estará después, y da lo mismo. Es sencillamente entender que serán 2 experiencias únicas de lectura y que se compondrán de forma distinta. Ambas, con su 1 en la portada, empiezan con estas 2 imágenes, ¿no? Con esa cámara de vigilancia y estos ojos planta que ahora veremos de dónde salen. Es un libro donde la reflexión sobre la atención está en el centro no diré de la trama, porque creo que es una novela donde la trama no es lo importante, aunque la tenga, sino del encuentro en sus páginas, ¿no? Es una novela que hace una crítica clara, aunque no explícita, a la idea de una economía de la atención, ¿no? Estamos hoy en día atrapados también, es otro término muy cansino, decir, no, es que a ver dónde pones tu atención porque hay que economizarla, ¿no? Tienes que salvarla para poder ponerla donde importa. Y ya vas a tener unas cuantas aplicaciones para decirte dónde es donde importa, ¿no? Porque tienes 20.000 aplicaciones en el móvil que te dirán aquí, ahora tienes que hacer esto y cambiar tu atención a eso. Lo que va a hablar Ali Smith es una novela que divaga, en el sentido de que vagabundea, que se entrega al mundo y a esa atención, a esas existencias menores, ¿no? Entonces, pero la pone en paralelo con una experiencia de la atención muy contemporánea, donde hay uno de los personajes de la novela, que es una chica de 14 años de hoy en día, que tiene una capacidad de multitasking que yo ya como millennial de las tardías no tengo capacidad, y que sabe navegar por esa atención distribuida y aún así construir una atención que cuida el mundo a través de ella, ¿no? Entonces es muy bonito porque no actúa desde un desprecio a la tecnología, sino desde la comprensión
de lo que posibilita esa tecnología. Pero sí que es verdad que habla también de otra atención de la tecnología que está representada por esa vigilancia y que lo que está mostrando es una atención desligada del mundo, que genera una distancia, es una atención fría, es una atención que no cuida, sino que controla, ¿no? Entonces me parece muy importante esa diferencia, ¿no? Hay una mirada que controla y que busca que estés en el sitio en el que tienes que estar, o hay una mirada que cuida y que en ese cuidar va a generar puntos más o menos hacia el medio, porque no va a saber dónde está aquello que mira, va a tener que divagar, va a tener que darse en ese encuentro, ¿no? Entonces, bueno, os digo, cuenta la historia de una chica de 14 años y su descubrimiento también de esa atención que cuida, y la historia de un pintor italiano, del que se saben muy pocas cosas, Francesco del Cosa, y del que genera una hipotética historia, y es muy bonito porque no está diciendo esta es la historia de Francesco del Cosa, sino claramente en una de las partes de la novela te dice no se sabe nada de él, no se sabe siquiera cómo y dónde murió, no se sabe dónde nació, no se sabe apenas nada de él, solamente una carta que escribió pidiendo más dinero por unos frescos porque consideraba que lo valía. Entonces, menciono a ese pintor que en la novela es un personaje maravilloso que precisamente va atendiendo a esas existencias menores, a esos colores, que me parecía muy bonito esta mañana en el mapa que sacaba Rafa, que aparecía colores como una de las palabras que más habían salido en esos conceptos que generaban o despertaban esa creatividad. Entonces, una atención a esos colores. Y entonces ya termino y me quedo con esos ojos, porque me parece una de las imágenes más fascinantes que he visto en muchísimo tiempo, que viene de un cuadro, precisamente de Francesco del Cosa. Es un cuadro que es una Santa Lucía, y no porque yo me llame Lucía he acabado en ese cuadro, sino porque es verdad que es una santa que siempre me ha dado mucha grima, porque no sé si conocéis un poco las representaciones que hay de ella, suelen ser bastante gore, ¿no? Porque es la cosa de, ¡hala, ojos fuera! Entonces, suele generar bastante inquietud. Y de pronto aquí me parece que descubrimos una de las imágenes más bellas que existen de esa atención que divaga, de esa atención que crece, de esa atención que está viva, de esos ojos que son parte de una naturaleza, ¿no? que entiendes además que tienen esa fugacidad de una pequeña flor que coges, ¿no? Pero que están además con esa voluntad de encuentro, ¿no? No sé, yo lo traía, os enseño el cuadro original, porque también he de reconocer que la cara de la Santa Lucía me parece genial. Porque tiene una mirada como de no, esto está ahí, no sé cómo está. Pero bueno, vuelvo a esos ojos y termino ya, porque además imagino que estoy ya rozando el límite, con una reflexión también que surgió esta mañana y que me ha surgido en estos últimos tiempos en los que empezamos a emerger de las cavernas, y que es entender o una invitación ligada a esa atención y ligada a esos ojos que son materia, a esos ojos que son mano, a esos ojos que son cuerpo en el mundo, de no dar estos 2 años por perdidos, ¿no? Porque yo tengo una sensación como de que los estamos dando, como decir, bueno, ya tenemos la imagen de alta resolución de estos 2 años, y es que ha sido un tiempo extraño y ya lo empaquetamos porque ya entramos en esta nueva normalidad o los eufemismos que encontremos para ella. Y yo, en cambio, creo que es importante que los veamos como la imagen borrosa que son, ¿no? Volviendo a esa figura que os comentaba, esa imagen borrosa que nos exige reinterpretarla, volver a pensarla, no huir de ella, sino componer con ella, porque creo que ha habido muchas cosas que son esenciales para esa construcción común que he mencionado con los mapas, ese momento de poner encima de la mesa, siempre esa voluntad de encontrar nuevas formas de solidaridad y de acción en común, ¿no? Porque, en el fondo, yo he de reconocer que a mí me ha dejado muy trastocada la pandemia, en el sentido de ver cómo, en un primer momento, no sé cuántos de aquí, experimentamos una sensación de decir, esto va a cambiar cosas, ¿no? Esto, precisamente por lo extraordinario
tiene que cambiar también cosas en lo ordinario. Y había como una esperanza de decir, nos dejamos aquí la piel, trabajamos día y noche, aunque sea por Zoom, descubrimos todos cómo se navega por Zoom, cómo reorganizamos el mundo para seguir hablando, para seguir encontrándonos. Y de pronto ahora lo hemos empaquetado en una imagen de alta resolución, decir, no, ya está. Sí, bueno, eso ha sido un pequeño break y ahora volvemos a nuestra normalidad. Entonces yo termino sencillamente con una reivindicación de no darlos por perdidos, de pensarlos como la imagen borrosa que son y de trabajar en torno a la fricción que nos genera ahora cuando salimos hacia afuera, ¿no? Creo que hay muchas existencias menores que hemos empezado a ver a lo largo de estos 2 años y que nos pueden dar muchas claves para que este mundo al que volvamos no sea una mera normalidad, sino que tenga algo de infraordinario, como bien dice Ana Fernando, que hablará después. Y bueno, yo lo dejo aquí con esta invitación y muchas gracias a todos.